The topic of my paper is entrega del poder al gobernante y esclavitud voluntaria de la comunidad política en Francisco Suárez, una interpretación desde los límites fácticos al poder, transfer of power to the ruler and voluntary slavery of the political community in Francisco Suárez, an interpretation from the factual limits of power. I will speak in Spanish. Bueno, ante todo agradecer estar aquí y antes de empezar también comentar que me siento incluso sonrojado de hablar de esta cuestión delante de Luis Carlos Amezúa. Si llego a saber que estaba en mi mismo panel, hubiera probado de hablar de otra cuestión, ¿no? Bien, es importante tener en cuenta que Suárez justifica la total e irrevocable entrega del poder político de la comunidad al gobernante, comparándola con una controvertida imagen que hoy en día pues, suscita en gran parte rechazo, que es la de un sujeto que renuncia a su libertad y decide hacerse esclavo voluntariamente. Esta equiparación aparece en diferentes pasajes de Legibus y de Defensio Fidei. Se trata, en efecto, de una imagen extraña, pero más allá de la presencia de evidentes anacronismos, es importante notar que a primera vista parece que existe una grave discordancia entre una interpretación absolutista de dicha imagen y, de otro lado, los posicionamientos de Suárez en otras cuestiones de teoría política, tales como los límites del poder o la resistencia civil. El propósito de este trabajo es analizar la cuestión de la entrega del poder político al gobernante conforme a esa imagen e intentar constatar si es posible defender una interpretación coherente de este asunto en el marco de su teoría política, en particular respecto de la aceptación del derecho de resistencia a la tiranía. Como saben, no me voy a extender mucho sobre eso. Suárez es interpretado de muy diversas maneras y de la misma manera sus numerosas incoherencias suscitan diferentes apreciaciones. Y en ese sentido cabe constatar que la presencia en Suárez de elementos medievales, modernos e incluso de otros que a nuestro juicio no cabe encuadrar en ninguna de esas etiquetas. A estos últimos los incluiríamos de alguna manera, siguiendo de alguna manera las ideas que diferentes autores siguen y que de alguna manera también ha expuesto esta mañana el profesor Juan Antonio Senet, los incluiríamos en lo que podríamos denominar un paradigma moderno diferente. Por otro lado, es posible apreciar que existen en ese sentido también dos visiones que enfrentan dos interpretaciones del pensamiento político de Suárez y, por tanto, también de su tratamiento de la cuestión de la resistencia al poder. De una parte, aquellos que consideran que el pensamiento de Suárez se sitúa en una línea democrática y de reconocimiento de los derechos humanos, y de otro, aquellos que ponen el acento en la que Suárez, de alguna manera, con su teoría política, se enfrenta al derecho divino de los reyes solo o principalmente para defender la preeminencia del poder espiritual de la Iglesia sobre el poder temporal de los príncipes. Son dos visiones opuestas que, a nuestro juicio, tratan las contradicciones de Suárez de una manera unilateral. Encontramos después una postura intermedia que considera que las ideas de Suárez en este terreno son, como en muchos otros, de naturaleza sincrética o ecléctica, pero entendemos que esta posición, sin embargo, desiste de intentar interpretar una resolución más profunda de esas diferentes incoherencias en los textos suarecianos. Por nuestra parte, sostenemos que en la filosofía política de Suárez, con todas sus incoherencias, se pretende siempre la preeminencia del bien común en la facticidad material de cada caso o circunstancia concreta. En ese sentido, esa idea de bien común, de la cual también acaba de hablar el profesor Amezúa, es la idea central que rige el origen y sentido del poder político, así como los límites del mismo, y por tanto también en algunos casos determina la aceptación de la resistencia. Entrando en la cuestión del origen del poder político y la residencia natural del mismo en la comunidad, es importante tener en cuenta que ese poder político surge espontáneamente en la constitución libre y voluntaria de una comunidad política por parte de los sujetos, y por tanto dicho poder no reside en unos por encima de otros, antes bien es propiedad de la comunidad en su conjunto. Y por otra parte, puesto que Dios es el creador del ser humano, cuya naturaleza le impulsa a unirse en comunidades políticas, donde brota el poder político como necesidad, para Suárez ese poder político es otorgado por Dios directamente a la comunidad, donde además existe en orden a dar respuesta a la finalidad para la que surge, que no es otra
que el bien común. Por tanto, vemos que la voluntad humana juega un papel aquí también determinante, pero sobre todo es determinante, es necesaria para la constitución de la comunidad perfecta, la comunidad humana perfecta, ya que en la misma el poder político resulta de la propia naturaleza de las cosas. Sin embargo, si entramos en lo que sería el punto tercero, la articulación operativa del poder político en Suárez y la posibilidad de esa traslatio imperii, hay que tener en cuenta que, voy a intentar resumir un poco, hay que tener en cuenta que para Suárez es necesario que haya de alguna manera, una configuración operativa de ese poder político, que si bien por naturaleza reside en la comunidad, sin embargo no es inmutable esta sede y por tanto la comunidad puede entregar su poder a otro o bien incluso ser privada del mismo por su consentimiento o incluso por algún procedimiento justo, como por ejemplo en el caso de ser derrotada en una guerra justa. En ese sentido, por tanto, la residencia natural del poder no es inmutable, sino que obedece a una configuración concreta que efectivamente debería primar para o sea, la configuración concreta que pueda configurar de la mejor manera el bien común. Si bien, por tanto, la forma de gobierno natural es para Suárez la democracia directa, ojo, directa, sí, recordemos que la democracia representativa no existe todavía en este momento, sin embargo, es posible entender que en Suárez muestra, sin embargo, su predilección por la monarquía, aunque es importante también tenerlo en cuenta con cierta flexibilidad sobre la cuestión. Entrando de lleno en lo que sería el núcleo de nuestra exposición, que sería la comparación de la entrega del poder de la comunidad al gobernante con el contrato de esclavitud voluntaria, es importante tener en cuenta que Suárez niega el carácter divino de la institución monárquica y de la entrega del poder al rey. Por tanto, esto es importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, va a justificar una entrega del poder político de la comunidad al gobernante de carácter absoluto e irrevocable, ¿sí? Cualquier otra interpretación que se haga, no, que Suárez en realidad no entrega el poder del todo. Las afirmaciones de Suárez son tajantes al sentido. Un minuto más, un poquito más despacio, si puedes. Sí, un minuto, no sé qué reloj. Bien, nuestro autor va a justificar, por tanto, una entrega del poder político, como digo, con carácter absoluto e irrevocable. Por tanto, es importante tener en cuenta que esa comparación que hace con el caso de la esclavitud voluntaria, que es aquel en el que alguien que normalmente está en una situación de necesidad económica debe venderse para poder subsistir. En ese sentido, de alguna manera, Suárez interpreta que la entrega de ese poder convierte a la comunidad política en esclava de una manera figurada del gobernante. Sin embargo, paradójicamente encontramos en Suárez, no puedo extenderme sobre todo ello, la aceptación de la resistencia a la tiranía. ¿Cuál sería la única manera de intentar alcanzar una conciliación sobre eso? Teniendo en cuenta, muy importante, tampoco puedo extenderme, dada la limitación de tiempo, que para Suárez no se produce en ningún caso una retención in habitu del poder político, sino que lo que hace Suárez es deslindar la cuestión de la potestad política de la cuestión de la potestad de defensa, de legítima defensa. Mientras que el poder político es enajenable, la legítima defensa es una potestad que no se puede alienar, no se puede desprender de ella la comunidad e incluso aunque lo hiciera ese contrato de despojo sería nulo. Por tanto, desde nuestro punto de vista, y termino, la única manera de intentar alcanzar algún tipo de congruencia entre estas afirmaciones tan dispares en Suárez sería entender que, de alguna manera, con sus limitaciones, Suárez intenta, en esa realidad fáctica de los hechos de la realidad, busca que el bien común concreto, y eso en ocasiones significará que la realidad concreta en determinadas situaciones puede imponer un cierto régimen de gobierno que confía absolutamente en el buen hacer de un monarca, pero, sin embargo, de una manera deslindada de esta cuestión, hay una retención de la posibilidad de legítima defensa en base a que en algunas ocasiones el monarca podrá actuar de una manera en la que esté conculcando, vulnerando el bien común y, por tanto, en tal caso, en base a esa potestad que nada tiene que ver con el poder político, podrá la comunidad, como digo, resistir al tirano de una manera absoluta e incluso cruenta. Muchas gracias y perdonen las molestias.